Y bueno, este tema va de la mano con la parte de funciones. ¿Sí? Ya vimos que una función es un conjunto de instrucciones que resuelve una tarea específica. ¿Sí? Ejemplo, si yo quiero hacer una calculadora, pues yo puedo crear una función que me pida los números, ¿no? Puedo crear otra función que me calcule la suma, otra función que me calcule la resta, otra la multiplicación, otra la división, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Conseguimos que el código esté mejor organizado, ¿sí? Y donde haya error, si a lo mejor tenemos error, por ejemplo, no sé, digo, nada más es una operación, pero para ejemplificar, si solamente tuviéramos un error al calcular, no sé, el módulo, ¿sí? Pues yo sé que me tengo que ir a la función donde está el cálculo del módulo. Ya no me tengo que ir a revisar todo el código de la suma, resta, etcétera, ¿no? Ya sé que me tengo que ir a esa función. Entonces voy a esa función, reviso qué es lo que está mal, hago una prueba de escritorio de esa función y ya ahí pues veré el error, cambiaré mi código, ¿no? Haré la depuración y ya. Es más sencillo darle mantenimiento al código, ¿sí? Aparte de eso, con las funciones, aparte de tenerlo mejor organizado, de ubicar y depurar, hacer más fácil, perdón, la depuración, viendo en dónde están los errores y eso, podemos reciclar el código, reusar el código, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes quieren pedir dos números, ¿sí? Para un programa, dejemos ahorita fuera esto de la calculadora, ¿no? Yo tengo un sistema y pido dos números al usuario. Creo mi función donde pido los números o pido el número y después resulta que el mismo programa, yo digo, pues tengo que pedir otros dos números por alguna razón. Si yo tengo eso en una función, pues yo llamaré a la función para que pida la primera vez dos números. Ya después hago operaciones, lo que sea, con otras funciones, ¿no? Incluso. Y luego al final a lo mejor digo, pues necesito pedir otros dos números. Lo que hago es ya no escribir el código, ¿no? Ya no escribir los printf y los scanf, sino que ya nada más mandar a llamar a la función y decir, a ver, pide otros dos números. Ya no vuelvo a escribir el código, porque una función la puedo llamar las veces que yo quiera, las veces que sea necesario. Es decir, el mismo código se va a ejecutar cuando yo llame a mi función y eso significa que estoy reusando código. Ya no lo estoy escribiendo otra vez, ¿sí? Esa es otra ventaja de las funciones, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que estamos en esta cuestión básica de programación, esas serían las ventajas, ¿sí? de las funciones. Y ya, bueno, en otros cursos de programación más avanzados, pues verán que tienen muchísimas otras ventajas, ¿no? Ya en sistemas grandes y todo eso. Entonces, ahorita con lo básico, que es lo que estamos viendo, es con lo que nos quedamos. Esas serían las ventajas. Y vamos a leer esta definición y repasarla rápido. Bueno, no leerla, repasarla, porque no me gusta leer esto. Porque bueno, les aburre, ¿no? Y todo eso. Entonces, las funciones permiten recibir valores. Esos valores se llaman parámetros, ya lo habíamos visto. Cuando vieron ustedes el video de las funciones, hacían una suma. Si yo les digo, a ver, voy a tener una... Es como si fuéramos a simular el funcionamiento de una calculadora. Otra vez me voy con ese ejemplo. Con personas, ¿cómo sería? Y todo a mano, digamos que sin nada de programación, ¿no? Entonces yo digo, a ver, voy a hacer una calculadora. ¿Cuántas operaciones voy a hacer? Ah, bueno, voy a poder hacer suma, resta, y multiplicación y división, ¿no? Las cuatro. ¿Cuántas personas necesito? Quiero que, pues para que esto sea más rápido, ¿no? Voy a poner a sumar a una persona.
a otra persona simplemente la voy a poner a restar, a otra persona a multiplicar y la otra a dividir, ¿sí? Es como cuando van a un banco, hay un cajero que solamente hace cobros, depósitos, todo eso. Hay otro ejecutivo que es atención a clientes, ¿no? Que ya se ocupa de crear las cuentas, abrirlas, ver si hay un problema con los depósitos, todo eso, ¿no? O sea, cada quien tiene una función, ¿sí? Una tarea específica en cuestión de, en este caso, el banco. Ajá. Entonces, si yo quiero diseñar una calculadora con personas, pues lo que haría sería, pues esta persona es muy buena para sumar. Entonces, esta persona, que es P1, va a hacer las sumas nada más, ¿sí? Porque la resta luego le falla, ¿no? Esta otra persona, que es la persona 2P2, ¿sí? Solamente va a restar. La persona, ¿sí? P3, vamos a ponerlo por aquí, P1 solamente va a sumar, P2 restar, ¿sí? P3 multiplicar, ¿ja? Y la persona 4, pues dividir, ¿sí? Entonces, yo, que voy a ser el que estoy organizando a estas personas en programación, pues sería una función principal. ¿Y cuál es la función principal? Pues es la función main. O sea, yo sería el main. Y yo les voy a decir, a ver, te toca sumar P1. ¿Sí? P2 te toca restar. Ahora, ¿cómo haría eso? Bueno, cuando yo le pregunte al usuario, ¿qué operación quieres hacer? ¿Sí? A otra persona, ¿sí? Que me diga, a ver, yo quiero usar una calculadora. Yo le voy a preguntar a la persona, ¿qué operación quieres hacer? ¿Sí? Y entonces la persona, le voy a poner operación, ¿sí? Entonces la persona me va a decir, ¿sabes qué? Quiero hacer la resta. Ok. Entonces yo, que soy el coordinador, ¿sí? Que soy el main, el principal, y voy a decir, pues yo tengo una persona que me hace la resta, porque es bien fregón haciendo las restas y solo esta persona las hace. Entonces es el más fregón que encontré y solamente va a restar. Yo le voy a decir a esta persona que es P2, hazme la resta. Y esta persona lo que me va a preguntar es lo siguiente. Pues necesito 2 números para hacer la resta, ¿sí? Las operaciones, pues recuerden que son binarias, ¿no? Se hacen con 2 números mínimo, ¿sí? O digamos que siempre, si yo tuviera 3 números, primero tomo 2, ¿no? Los resuelvo y luego tomo ese resultado y el otro número, y así me voy. Entonces, esta persona, ¿sí? Me va a decir, pues sabes qué, yo necesito 2 números. Entonces, dame los números, pásame los números que te dio quién. Pues el cliente, el usuario, ¿sí? Que va a estar por acá. Entonces, si quiere hacer la resta, ¿sí? A mí me va a dar 2 números. Y a lo mejor me da el 10 y me da el 5, ¿sí? Bueno, lo voy a poner por acá arriba porque ahí no se ve. Entonces, esta persona le pregunto, ¿qué operación quieres hacer? Me dice una resta. Ahí te van los números que quiero restar, el 10 y el 5. Yo tengo a mi persona que hace las restas, entonces le voy a decir, hazme una resta, pero esta persona me va a decir, bueno, yo necesito los 2 números, pásamelos, mándamelos. Y entonces yo le mandaré aquí al P2 el 10 y el 5, ¿sí? Esta persona va a hacer la operación y me va a decir, listo, te entrego el resultado a ti, ¿sí? Entonces aquí me va a dar el resultado, ¿sí? Y ya me va a decir, bueno, la resta fue 10 menos 5, ¿sí? Entonces me da 5, me da el resultado, y este resultado, pues ya yo se lo tendría que mostrar al usuario, ¿no? ¿Sí? Más o menos así funcionan, o este sería el concepto de funciones. Ahora, entonces esta persona que suma, o la que resta, la que multiplica, la divide, cada una sería mi función. Mi función 1, ¿sí? O mi función sumar, mi función 2, que es restar,
mi función 3 multiplicar y mi función 4 dividir, ¿sí? Mi función en programación hace una sola tarea, una sola actividad, pero así como aquí, si yo le digo a una persona, hazme esta resta, que es la encargada de hacer las restas, me va a preguntar, pues dame los números, necesito los números. Estas funciones le podemos pasar esos números, varios valores, ¿sí? Esos valores que les pasamos, ¿sí? Aquí desde el principal, el 10 y el 5 que yo le pasé, esos se llaman parámetros, ¿sí? Entonces yo defino una función que se va a ocupar de hacer algo, pero le tengo que pasar valores, ¿sí? En programación puedo o no pasarle valores, no hay ningún problema. Si a lo mejor digo no necesita ningún valor, no le paso nada. Pero en este caso, si defino una función que va a sumar, pues yo digo, a ver, ¿qué necesito para sumar? ¿Qué va a necesitar esa persona para sumar? Ah, me va a pedir 2 números. Ah, ¿sabes qué? Que quiero calcular el sueldo de los trabajadores. ¿Qué necesito para calcular el sueldo? ¿Sí? Si yo le digo a esta persona, calcúlame el sueldo de este trabajador, me va a decir, ah, bueno, necesito su nombre, a lo mejor la antigüedad, el sueldo diario, todo eso me lo tienes que pasar para que yo lo calcule, ¿sí? Esas personas son nuestras funciones, hacen algo e incluso nos pueden regresar un valor, ¿sí? Entonces, eso que pasamos, esos valores para restar, ese sueldo, todo eso se le llaman, ¿sí? En este caso, parámetros. ¿Ah? Entonces, más o menos así funciona, ¿sí? Esta parte de las funciones, valga la redundancia, en programación. ¿Ah? Bueno, ahora, en programación y con estas funciones, podemos pasar estos parámetros, estos valores, de dos formas. Una de ellas es por valor y la otra por referencia, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esta parte del paso de parámetros pues tiene su, digamos, como es muy abstracto, ¿sí? Solamente, creo yo, queda más claro pues viendo cómo se hace dentro de la computadora. Entonces yo les voy a poner la memoria principal, se las voy a dibujar para que ustedes vean qué es lo que pasa dentro, ¿no? Y quede claro. Entonces, la primera, el parámetro, si yo paso un valor, una variable o lo que tiene una variable por valor, ¿sí? Si paso el parámetro por valor, lo que hace es que la persona que me va a hacer la resta, con la analogía que ya habíamos visto, que les platiqué ahorita, la persona, ¿sí? A la que le paso los valores, el 10 y el 5, que es a la persona que va a restar, guarda esos valores, el 10 y el 5, ¿sí? Persona 2, va a restar, ¿no? Entonces yo principal, que soy el main, le pasé el 10 y el 5. Si yo lo paso por valor, ¿sí? Esta persona 2 lo que va a hacer es que va a decir, yo no me quedo el 5 y el 10, yo hago una copia del valor y entonces aquí hago una copia del 5, pero lo guardo aquí en mis variables, ¿sí? Lo guardo en variables. Ajá. Y luego, pues el 10 también hago una copia. Sí, hago una copia. Pero los que tú tienes aquí, yo no los modifico, yo los dejo intactos. Yo nada más tomo el valor, lo copio, ¿sí? Y cada quien, vean que aquí tengo variables, acá también tendré variables. O sea, yo recibí los datos que voy a restar y los guardo en variables, eso desde el main, pero cuando se los mando a la persona que va a restar, a la función que va a restar, también crea sus variables y simplemente copia el valor. Por eso se llama así, por valor. Cada quien tiene sus variables, ¿sí? Esa sería la analogía. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo.
Ahora, ¿qué pasa con este paso de parámetros por referencia? Por aquí vean que dice, ¿no? O sea, ni siquiera he leído este enunciado porque creo que es más fácil que lo vean así, ¿no? Con este pequeño diagrama. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los que son por referencia? No hace una copia. Entonces yo recibo los datos, ¿sí? Yo recibo los datos, el main, los guardo en una variable o en variables, y cuando se los mando a la persona 2, a la función restar, ¿sí? Que es la que va a hacer la resta, pues resulta que no va a ser una copia, sino que me va a decir, a ver, yo te los tomo prestados y ahorita te los voy a, digamos que te los voy a regresar, ¿sí? Funciona de la siguiente forma. Este que es por copia, les digo, se hacen variables, pues, digamos, con los mismos valores, ¿sí? Entonces vamos con el de referencia. Entonces yo main recibo el 5 y el 10, ¿sí? O el 10 y el 5, y se los mando a la persona que va a hacer la resta, ¿sí? A mi función restar. Entonces P2 restar por aquí. Lo que hace es que me dice, a ver, tú me mandas este, ¿sí? Que es el 10, yo aquí te lo recibo, ajá, y tú me mandas el 5, yo igual acá te lo recibo, ¿sí? Pero yo aquí lo voy a tener en variable, ¿sí? O en variables. Entonces, estas variables, ¿sí? Que yo tengo aquí, vamos a llamarlas A y B. Entonces, en A está el 5, en B está el 10. Se los mando a la función restar. Pero le voy a decir que los mande por referencia. Y entonces, ¿qué significa? Que aquí la persona que los va a restar va a decir, ah, pues yo los guardo en N1 y en N2. ¿Sí? Que son variables. Pero resulta que estas variables que tengo aquí, ¿sí? Son las mismas que las que están aquí, que A y B. Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Lo que pasa en la memoria es lo siguiente. Yo tengo aquí la memoria. Y cuando yo recibo los datos en mis variables AB, aquí se crea A y la B, ¿sí? Esta es la memoria principal que ya vimos en el modelo de von Neumann, por eso era importante verla, ¿sí? Y entonces la memoria principal guarda los datos, y entonces en A le pone el 5, ¿no? Porque eso es el valor que tiene, vean, la B tiene el 10, ¿sí? Entonces cuando yo recibo los valores, los guardo en variables, que es AB, y entonces quiero hacer la resta, se lo mando a la función que me va a hacer la resta, pero la función que me va a hacer la resta los guarda en estas variables, que es N1 y N2. Como yo lo estoy mandando, ahorita van a ver cómo le decimos, yo quiero que lo pases por referencia o por valor, eso nosotros lo decidimos. Si yo quiero que lo guarde por referencia, estas celdas de memoria que están aquí, lo que tienen es un número, precisamente se le llama así, es como un identificador, un número único que es la referencia de memoria, ¿sí? El número de referencia en memoria, en qué celda está, digamos. Y luego ustedes han visto errores que aparecen en la computadora que dice error memoria y viene por algo así, 0x1122 y F y letras, está en hexadecimal, ¿sí? Entonces aquí lo que hace la máquina es este identificador, ¿sí? Apunta a esta celdita de memoria. Y aquí lo mismo, la B a lo mejor tiene la 0x1133, ¿sí? Y apunta a esta celda de memoria, ¿sí? Que tiene el 10. Eso es lo que pasa dentro de la computadora cuando lo mandamos por referencia. Entonces, recibimos acá
¿sí? La función de restar o la persona que la va a restar, dice, pues yo los guardo en mis variables, pero mis variables no se llaman AB, se llaman N1 y N2. Pero como tú me estás diciendo que los pase por referencia, ¿sí? Entonces, tú me mandas la referencia de memoria, ¿sí? Lo que estás mandando o lo que yo le estoy enviando a la persona 2 sería esta de aquí, que es la 0x1122 y la 0x1133. Eso es lo que yo le mando. Realmente no le mando el 10 y el 5. ¿Sí? Entonces aquí que llega el 1122, ¿sí? Perdón, ese es el 10, es el 1133. Me avisan si por ahí ven algún error. Bueno, lo voy a poner completo. Entonces, aquí le manda el 10, que es la B. ¿Qué referencia tiene? Aquí está. 0x1133. Entonces la B la mando, ¿sí? Pero es por referencia. Eso yo lo digo. Yo lo voy a poner en código. Entonces es 0x1133. ¿Sí? Y luego el otro, ¿no? Que sería el A. Entonces mando el A, ¿no? Y voy a ver el A, ¿qué referencia en memoria tiene? 0x1122. 0x1122, ¿no? Entonces, cuando le digo que lo mande por referencia, realmente estoy mandando estas de aquí, ¿sí? Eso la computadora lo hace en automático por atrás, ¿no? Dentro de la máquina, que eso nosotros no lo vemos. Entonces vean, el 0x1133, yo, aquí la persona que lo va a restar me dice, pues yo lo guardo en una variable que se llama N1. 0x1133 es el N1. Entonces voy o va la máquina aquí al 1133 y dice, pues es el N1. ¿Sí? ¿En qué celda está de memoria? Pues está en la misma que en la que está B, vean. Y luego la otra, ¿sí? La A, que tiene la referencia de memoria 1122, que es esta, vean que la persona que va a restar o la función va a decir, pues yo lo quiero guardar en N2. Entonces va a esa celda de memoria 1122, que es esta, 0x1122, y le pone el N2, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la persona 2, a la que yo le estoy pasando estas referencias de memoria, que ella tiene sus variables, y ella les llamó N1 y N2, y están apuntando a la misma casilla o a la misma celda de memoria que A y que B. ¿Sí? Por lo tanto, si yo le pregunto a la computadora, ¿cuánto vale N2? ¿Qué me va a decir? Pues vale 5. Si yo le pregunto a la máquina, ¿cuánto vale A? Pues la computadora va a decir, vale 5. ¿Sí? Son dos variables que tienen el mismo valor, ¿sí? Pero que se llaman diferente. Eso es por referencia. Ahora, aquí hay otro detalle interesante. Bueno, ya sabemos que tienen el mismo valor. Por lo tanto, si yo le paso esos valores a la persona 2, que tiene sus variables, las mías se llaman AB. Las de esa persona que va a restar se llaman N1, N2. Entonces, si la persona lo que hace es, pues sabes que a mi variable N1 le voy a poner el valor de 50. Así. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a ir la computadora a buscar N1. ¿Dónde está? Pues aquí está. Y estás diciendo que le ponga el valor 50. Tenía el 10, pero tú me estás diciendo que le dé el 50. Le quito el 10 y pongo el valor de 50. Y ya le quité el 10. ¿Qué es lo que pasó? Que yo
si en ese momento, o bueno, después de que esta persona cambie el valor, haga cosas, me regresa un resultado, ¿sí? Esta persona, 2, ya me dice, aquí está el resultado de la resta. Pero además, pues hice una modificación, eso pues no importa, no me avises o no me avisa. Cuando ya me regresa aquí mi resultado, ¿sí? Y yo aquí digo, a ver, voy a ver qué es lo que hay en mi variable a. ¿Sí? ¿Qué valor tiene a? Entonces voy a preguntar, ¿y qué tengo en la variable a? Ah, pues tengo el 5. Ok, está bien. Y luego digo, a ver, ¿qué tengo en la variable b? Voy y le pregunto a la máquina, ¿y qué es lo que tengo en la variable b? 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona 2 o la función restar modificó el valor. Y como los dos apuntamos a la misma celda de memoria, pues yo veo el cambio. Si esa persona hace un cambio, yo también lo veo. Pero yo lo pregunto pues con mis variables, ¿no? Que es la A y la B. Esa persona hará el cambio con N1, con N2. Porque así les llamó, aunque pues ya sabemos que esas variables apuntan a la misma celda de memoria. Es decir, son la misma variable, tienen el mismo valor, pero con diferente nombre. ¿Sí? Eso significa el paso de parámetros por referencia. Hasta aquí dudas, chicos, si se entendió más o menos. Bueno, si hay dudas pueden abrir el micro, poner en el chat. Ya para pasar a lo siguiente y luego al ejercicio. Profe, la de... Bueno, yo la entendí más o menos, pero para terminar de apuntar en el cuaderno, Sí. la de por valor, ¿es que ya tienen unas variables ya definidas? Sí, las dos. Yo que soy el main, ya tengo mis variables, tengo a b, y yo le paso a la persona 2 esas, pues digamos, esos valores. Esa persona las va a recibir en unas variables, pueden ser diferente nombre, pero no le pasa la referencia, le pasa la copia de lo que tiene, ¿sí? Entonces, ahorita lo voy a hacer igual así en memoria para que vean la diferencia. Es que ya se ve esto muy, muy rayado. Pero por valor no tiene nada que ver la referencia. Simplemente por valor es, tomo lo que tienes, el 10 y el 5, hago una copia y se los mando a la persona 2. Digo, ten y tú guárdalos en las variables que tú quieras. Pero yo tengo mis copias. Si tú modificas tus copias, yo no veo el cambio, yo sigo teniendo lo mío, que es el 10 y el 5. En este caso, por referencia, sí veo un cambio, porque las dos están en la misma celda de memoria. Entonces, déjenme hacer ese ejemplo rápido, ¿sí? Para que vean la diferencia. A ver, dejen paso esto. A ver si tengo aquí una como hojita en blanco. Pues aquí. Ok, a ver. Voy a borrar esto un poco. Bueno, entonces aquí tendré el main. Le mando parámetros, ¿no? Que es el 5 y el 10. Perdón, era al revés. 10 y 5. A, B, ¿no? A ver, esto es por referencia. Por valor, ¿cómo quedaría? Yo main, la persona que coordina la calculadora, ¿sí? A las otras personas. Aquí estoy, ¿no? Main. Alguien me dice, un usuario, ¿sabes qué quiero hacer la resta? Ok, yo tengo una persona, que es la persona P2, que sabe restar. Entonces aquí pongo P2, va a restar. Entonces yo le digo a esta persona, a ver, quieren hacer una resta, necesito que me la hagas. Lo llamo y le digo, ten, te paso los valores, ¿sí? Te paso el 10 y el 5, que aquí se llama AB también, ¿no? Luego,
esta persona los va a recibir en variables. Estas son variables. ¿Sí? Yo tengo ahí mis variables A, B. Y ahí guardé mis números. Se los mando, en este caso, a la persona 2 o a la función restar. Y los recibe el 10 y recibe el 5. ¿Sí? Esta persona los va a recibir y los va a guardar, ¿sí?, en unas variables. Ajá. Pero aquí, pues sus variables, vamos a ponerle el mismo nombre, a ver si no se confunden. No, N1, N2. Pero aquí yo le estoy diciendo, mándalos por valor. ¿Sí? Acá fue por referencia. Ahorita le estoy diciendo, mándalos por valor. Eso nosotros se lo decimos a la máquina y van a ver cómo. Entonces, llegan, ¿sí?, le llegan los valores, 10 y 5, lo guardan en N1, N2. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos valores que le mando les hace una copia. No los pasa por referencia, o sea, no son las mismas variables. A no es igual a N1, como es el caso de acá. ¿Sí? Bueno, acá era N2, ¿no? Entonces, no es el mismo, ¿sí? No es el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en la memoria se van a crear las copias. Entonces, aquí en el main, cuando yo recibo los valores, pues yo tengo mi variable A y mi variable B. Pero como yo le estoy mandando una copia, aquí la función o la persona 2 tiene sus variables N1 y N2. No están en la misma celda de memoria, vean, como es el caso de referencia. Entonces el A pues tiene el 10, el B tiene el 5, ¿sí? Y aquí el N1, en el N1 vean que yo recibo el 10, lo estoy mandando por valor. Entonces el A, que fue el que yo mandé, le dice haz una copia y guárdalo en N1. Entonces voy a N1 y le copia que el valor solamente, nada de la referencia, solo el valor, solo lo que tiene. Entonces le pone aquí 10. ¿Sí? Ahora, de B, que yo sé que tiene el 5, mándale una copia al segundo, que sería N2. Entonces N2 aquí recibe la copia de B, ¿sí?, que tiene, pues en este caso el 5. Ya está cada quien con sus variables. La persona 2 tiene sus variables, la función restar tiene sus variables. Y yo, que soy el main, tengo mis variables, pero son independientes, no son las mismas. Sí le pasé la copia del valor, pero hasta ahí. Esa persona 2, si le modifica, si le incrementa, si multiplica, lo que haga, pues a mí no me afecta, porque yo ya tengo aquí mi A y B, ¿sí? Y estas pues no apuntan a una referencia de memoria que tenga la otra función. Vean, aquí no hay nada. Entonces no comparto los valores. Y vamos a suponer que aquí hace la resta y me hace una modificación a N1. Entonces N1, ¿sí?, le pone igual a 50, ¿no?, que es el mismo ejemplo de acá. Voy a N1, la máquina va a N1, le quita el 10 y le pone el 50. ¿Sí? Pero vean, ¿sí?, que acá en este ejemplo, N1 compartía el valor con la variable B porque la mandé por referencia. Los dos ven el cambio, aquí no. Solamente aquí se modificó en N1. ¿Y N1 quién lo ve? Pues solamente lo ve la persona 2, la función restar. A mí no me afectó, porque vean, si yo consulto cuánto tiene A, pues tiene el 10, cuánto tiene B, tiene el 5, cuánto tiene N1, que es de la función restar, tiene 50, ¿por qué? Porque lo modificó. ¿Cuánto tiene N2? El 5, no lo ha modificado, ahí lo tiene. Pero si modifica la persona 2, digamos este pedazo, a mí no me afecta. Yo sigo teniendo mis valores porque le pasé una copia. Y le dije, ten, aquí están los valores, guárdalos en las variables que tú quieras. Y si los modificas, a mí no me afecta. ¿Sí?
Entonces, adelante, Adrián, me parece que levantó la mano. Así es, profe. Solamente para saber si voy bien. Sí, Entonces, en el main ajá, tenemos prácticamente nuestras constantes, ¿no? Que son el 5 y el 10. sí, Ya entran a nuestra función. En una función se mantienen intactas y en referencia ujú, es cuando cambian de valor. así es. Si la cambias, bueno, la puedes cambiar de valor o no, pero si la cambias de valor en la referencia, pues tú o la función que las mandó va a ver el cambio. Así es. Si alguien la modifica por referencia, tú vas a ver el cambio. En valor, si las modifican, no importa, tú tienes tus copias y no te afecta. Vale, gracias. Sí, de nada. Entonces, así es como funciona. Chicos, no sé si quedó claro. Este tema, les digo, en cuestión de teoría, de esta explicación, es un poquito complejo. Pero bueno, así es como se ve. Y bueno, los que a lo mejor ya lo habían cursado, no sé si les dieron la explicación así. La hago de esta forma porque es más práctica y creo que la entienden mejor que si les enredo ahí con otros detalles de apuntadores, ¿no? Y todo eso que lo ven en otra materia, ¿no? No es el caso aquí. Entonces aquí lo trato de hacer lo más simple posible. Entonces, bueno, así es como funciona, por valor, por referencia. Mm, si hay dudas pueden abrir micro, pueden poner ahí en el chat y vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Para que vean. Entonces, bueno, voy a borrar esto. De todas formas voy a subir este video. Y les digo, tengo otra explicación que voy a subir. Antes de pasar al ejercicio, en cuanto a la referencia, ¿cómo le digo a la máquina que yo lo estoy pasando por referencia, una variable, ¿sí? A mis funciones o a mis personas, ¿no? Pues es el nombre de mi variable que quiero pasar por referencia y del lado izquierdo le pondré un asterisco. Ajá. Entonces vean que aquí lo ponemos. Digamos que al nombre le agregamos un asterisco a la izquierda y con eso la máquina sabe que se va a recibir por referencia, ¿sí? Cuando nosotros la mandamos y le tenemos que decir también que va a ir por referencia, eso se hace con el carácter ampersand, ese que usamos en scanf, ¿sí? Entonces le tengo que decir, bueno, lo voy a poner de este lado. Entonces vean, tengo mi función main por acá y tengo acá mi función o mi persona 2 que es la que va a restar. Aquí le tengo que decir, la vas a recibir por referencia con este asterisco, ¿sí? Acá en el main, cuando se la voy a mandar, le voy a poner ampersand, nombre de mi variable, ¿sí? Entonces recuerden que aquí en el main yo puedo tener mi variable que se llame a. Entonces si se la voy a mandar a mi función le tendría que poner ampersand a. La mando acá y acá la recibo como N1, pero le tengo que poner asterisco N1, ¿sí? Así la recibiría. Ahora recuerden que entonces en mi celda de memoria, lo que acabamos de ver es que A pues va a apuntar también a donde apunta N, ¿no? Las dos acá, así, ¿sí? Cuando la pasamos por valor no hay problema, lo hacemos como en el ejemplo que vieron de la suma. No le pongo, no hay ni asteriscos, no hay ampersand, no había nada, simplemente la mando así directo y la máquina la toma que es un paso de parámetros por valor, ¿sí? Entonces, bueno, así es, ese sería un ejemplo que ahorita lo vamos a hacer. A ver si me da tiempo de acabarlo en media hora, espero que sí. Bueno, entonces eso es importante. Cuando veamos asteriscos, ampersand, significa que van por referencia. Algo importante, ¿sí? Bueno, aquí viene un ejemplo, que yo creo que voy a hacer este mismo. Entonces me paso acá esta parte de abajo. Aquí, vean.
los arreglos de 1 y 2 dimensiones, las de 2 dimensiones son las matrices, ¿sí? Siempre se pasan por referencia. Aunque no le demos el asterisco ni el ampersand, la máquina siempre lo va a pasar por referencia. Lenguaje C siempre lo va a pasar por referencia. Los arreglos. Entonces, si yo en el main tengo un arreglo, ¿sí?, que son las calificaciones de los alumnos, y se lo quiero mandar a una persona que me va a calcular el promedio del grupo, ¿sí?, es una función que me va a calcular el promedio, le mando mi arreglo, que ya está lleno, ya trae las calificaciones, pero siempre lo va a hacer por referencia, no va a ser una copia, sino que sí se va a llamar de otra forma la variable, pero van a apuntar al mismo arreglo. Ajá. ¿Por qué se hace así? Porque en C, y bueno, también en otros lenguajes, imagínense que tienen un arreglo de 10.000 elementos, de 10.000 casillas. Si ustedes pasan ese arreglo, que bueno, eso es poco, ¿no?, para la memoria, pero si ustedes pasan ese arreglo y lo pasan por referencia a varias funciones, pues va a tener que hacer la copia de todos esos valores, esos 10.000 valores, y entonces pues se va a desperdiciar, digamos, más memoria, ¿no?, memoria RAM. Ahora, eso con 10.000, ¿no?, que ahorita para las memorias actuales pues es súper rápido, pero hay, por ejemplo, bases de datos. Imagínense los millones de usuarios que tiene Facebook, que tiene Netflix. Si pasan todos los usuarios, los correos electrónicos, ¿sí?, por referencia, pues imagínense cuántos son. Entonces ahí sí ya va a afectar a la memoria principal, ¿no?, porque a lo mejor no nos va a mandar un error. Es decir, no me cupo todo en la memoria principal para hacer la copia, ¿sí? Por eso es que siempre se mandan por referencia. Aunque no le pongamos asterisco, aunque no le pongamos ampersand, siempre se van a pasar por referencia. No hace copias de esos arreglos, ¿sí? Eso, bueno, ya lo vamos a ir revisando en ejercicios. Bueno, entonces, tengo aquí un ejemplo. Un archivo donde vamos a hacer el ejemplo, y pongo in main, ¿sí? Aquí pongo esto, ¿sí?, llaves, y vamos aquí vamos a hacer una resta, ¿no? Entonces vean, voy a definir dos float, ¿no?, que será AB, que es el que estábamos haciendo, para que quede claro, ¿no? Bueno, y bueno, vamos a definir una variable que es resultado, ¿sí?, también de tipo float. Vamos a pedir los números, ¿sí? Entonces yo, coordinador, que lo puedo hacer, le puedo decir a otra persona: a ver, me están diciendo que quieren hacer una resta, la persona 0, tu persona 0, ve y pide los números con los que se va a hacer la resta. Me los regresas y luego pues ya yo se los paso a la persona 2 que va a hacer la resta, ¿no? También se puede, pero bueno, ahorita yo voy a pedir los números para que no se confundan. Entonces aquí pondría ingrese, aquí sería ingrese el primer número, salto de línea, y lo guardo en una variable, y aquí ya viene lo del ampersand, ¿sí? Cuando ponemos scanf, recuerden que le poníamos también ampersand. Eso significa, vas a guardar el dato en una variable, ¿sí?, que en este caso va a ser la A. Vas a guardar el dato en una variable, pero como tiene el ampersand al lado, significa que lo vas a ir a guardar a una referencia en memoria, porque es la primera vez, digamos, que voy a usar esta variable. Entonces ve a la referencia en memoria y lo guardas ahí en una celda de memoria, ¿sí? Por eso es el ampersand, ¿sí? Por eso es que si le quitan el ampersand daba error, que decía, bueno, yo voy y busco la A, no me estás diciendo que en la referencia de memoria la busco, pero no la encuentro, la tengo que encontrar por la referencia de memoria, por eso daba error. Porcentaje F, ¿sí?, y luego pido el otro número,
ingrese el segundo número y aquí lo guardo en B. ¿Sí? Ahora aquí, vean, voy a seguir la analogía, aunque suene a lo mejor medio burdo, ¿no? Pero bueno, pido el primer número, pido el segundo número, porque a lo mejor alguien ya me dijo que quiere hacer una resta. Entonces, tengo que crear a mi persona 2. Es decir, tengo que crear mi función que va a ser la resta. Ajá. Bueno, ¿cómo hago eso? Entonces acá voy y le digo, a ver, tú no vas a regresar, no vas a regresar, pues digamos que ningún resultado. Ahorita van a ver por qué. Entonces le voy a poner que es void, ¿sí? Y aquí le voy a poner restar. Restar, y vamos a ponerle pero, ¿no? De que es mi persona 2, y con la analogía que hicimos, y va a restar. Entonces, cuando yo le diga a la persona 2, hazme una resta, ¿qué me va a preguntar? Dame los dos números, ¿sí? Entonces, aquí en los parámetros, siempre en una función, cuando ustedes definen el nombre, ¿sí? Que tiene que ser algo significativo, si va a ser una resta, pues le pongo a lo mejor restar, ¿no? O restar dos números, o algo así, que tenga que ver con lo que va a hacer la persona. Si una persona me va a hacer la limpieza o se va a dedicar a la parte de intendencia, pues no le voy a poner mecánico, ¿verdad? Entonces necesito darle un nombre que sea significativo de acuerdo con lo que va a hacer. Entonces esta función va a restar, por eso le llamo así, ¿no? Ahora, ¿qué necesito para restar? Pues necesito dos valores. ¿De qué tipo? Pues de tipo float, ¿no? Entonces float n1, float n2. ¿Sí? Con esto, si yo le mando esto a la persona, a mi función, ya va a poder hacer la resta, ¿sí? Porque vean que yo acá, soy el main. Yo ya tengo los valores, ya tengo A y B, porque ya se los pedí al usuario. Se los tengo que mandar a la persona 2, que sería, esta persona lo que va a hacer es, bueno, yo los guardo en N1, que es un tipo float, y en N2, ¿sí? Aquí le podemos poner otro nombre, el que ustedes quieran. Pero bueno, entonces, pongo mis llaves, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, vean. Aquí, en resultado, yo le voy a poner resultado, es igual a 0, punto y coma, acá en el main. Digamos que estoy inicializando la variable. Entonces yo aquí digo, pues resultado tiene 0. Yo quiero que, como esta persona no me va a regresar nada, vamos a suponer que le dicen, bueno, tú te puedes comunicar por teléfono con él, pero no te puede regresar la llamada, no te puede regresar nada. Tú sí le puedes mandar cosas, pero él no te puede dar nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que es cuando usamos la parte de paso de parámetros por referencia, ¿sí? Y bueno, ¿a qué se refiere esto? Yo le voy a mandar esta variable resultado como referencia, ¿sí? Entonces vean lo que voy a hacer. Aquí en mi memoria, que más o menos se verá así, yo tendré aquí, ¿no? Resultado. Y acá le voy a decir a esta persona que la reciba en la variable res, pero que apunte a la misma. Al principio, ¿qué valor le di a resultado? El 0. Pero cuando yo le mande la variable y la persona haga la operación, le voy a decir, en tu variable res, guárdalo, guarda el resultado. Entonces le va a quitar este 0 y va a poner el resultado de la resta. Vamos a poner que sea, no sé, 5. Entonces, yo acá, pues ya en mi variable resultado, ¿qué valor tendré? Pues ya tendré el resultado de la resta. ¿Por qué? Porque esta función, esta persona no me puede regresar nada. Porque aquí le puse void, ¿sí? Ya es diferente si me pudiera regresar, pero bueno. Entonces ya con eso yo veré el resultado. Esta persona va a ver lo que tiene la variable res, pero yo también.
porque están apuntando a la misma. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, aquí le voy a borrar esto. Bueno, voy a borrar todo y ahorita lo vuelvo a dibujar ya con todas las variables. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le digo eso a la persona? Pues ahorita que estoy creando la persona o la función restar, le pondré aquí otro parámetro que vas a recibir por referencia de tipo float, que se llama res, pero como le estoy diciendo que va a ser por referencia, le debo poner aquí el asterisco al ladito, ¿sí? De la primera letra, es decir, lado izquierdo. Y entonces ya con esto la máquina va a decir, ok, aquí se va a recibir por referencia. Quiere decir que va a compartir la celda de memoria con otra variable que ahorita vamos a ver, que será resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí mi función? ¿Sí? Vean, si yo le paso cosas a la persona, a mi función, las tiene que ocupar aquí adentro. ¿Sí? Porque ustedes luego me ponen aquí parámetros y no los ocupan aquí. No tiene caso entonces que yo se los mande. Porque eso la computadora para la computadora es un consumo de recursos. ¿Sí? Ocupa memoria. Entonces si ustedes pasan aquí 10 parámetros y nada más usan 2, pues entonces yo no sé para qué pues pasan los 10, ¿no? ¿Sabes qué? Nada más paso los 2 que voy a ocupar y ya. Entonces todos los parámetros que ustedes pongan aquí los tienen que usar acá. Siempre, ¿sí? Entonces vean, aquí qué voy a hacer. Lo que voy a hacer será lo siguiente. Asterisco res, ¿sí? Le voy a dar un nuevo valor a res, que será n1 menos n2. ¿Sí? Entonces, vean que este parámetro de aquí, que es n1, este no tiene asterisco, es decir, se va a pasar por valor. Este parámetro de aquí tampoco tiene asterisco, se va a pasar por valor, pero este sí se va a pasar por referencia. ¿Sí? Entonces, si yo hago un cambio en res, o más bien esta persona o la función restar hace un cambio en res, yo lo voy a ver en el main. ¿Sí? Recuerden que yo soy el main. Entonces, aquí va a ser un cambio y yo lo voy a ver acá. Ahorita vamos a ver con qué variable va a compartir la referencia, la casilla, la celda de memoria. Bueno, y luego voy a hacer lo siguiente. N1 igual a menos 1. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Y aquí puedo poner incluso un mensaje, ¿no? Que diga realice la resta, ¿no? Así. Esto es lo que... Aquí puedo declarar más variables. ¿Qué serían variables locales? Que eso también ya lo vimos. Ya lo vieron. Estas que están aquí, A, B y resultado, solamente las puedo usar aquí en la función main. Solamente las puedo usar yo, porque yo las declaré aquí adentro. ¿Sí? No las puede usar la persona 2. Va a dar error. ¿Sí? Si yo estas variables, ¿sí?, las quito de aquí y las pongo acá afuera de todas las funciones, entonces sí todas las funciones la pueden ver, pero como está aquí adentro solamente las puedo usar aquí. ¿Sí? Lo mismo, estos parámetros solamente se usan aquí. Si yo aquí quiero usar res, aquí en el main, pues no me va a dejar la máquina, me va a decir, no, pues tú no tienes ninguna variable que se llame res. Por eso es que compartimos la memoria o la referencia en memoria. Entonces, bueno, aquí vean. Ya tengo mis dos números, ya tengo mis variables, ¿sí? Ahora quiero llamar a la persona y decirle, a ver, te voy a encargar una resta. ¿Cómo se llama la persona? ¿Cómo se llama mi función? Se llama restar P2. Entonces aquí la llamo por su nombre, ¿no? Y entonces sería restar P2. ¿Sí? La llamo por su nombre. Y entonces me va a decir, ok, me estás llamando para que yo haga cosas. ¿Qué cosas voy a hacer? Voy a hacer esto que está aquí.
Y entonces me va a decir, bueno, pues yo necesito todo esto. ¿Cuántos parámetros me tienes que pasar? 1 o datos, 2 y 3. Eso es lo que me va a decir aquí, ¿sí? Cuando la estoy llamando. Y entonces aquí pues yo diré, ok, necesito pasarte estos 3 parámetros. 2 de ellos son tipo float, o bueno, 3 son tipo float. Los 3 son tipo float, pero 2 de ellos son por valor. Y el último es por referencia, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué le tengo que pasar? El N1 y el N2. Pero veo que aquí, pues con eso se hará la resta, ¿no? Entonces digo, ok, pues entonces te paso la A, porque aquí yo los llamé A y B. Entonces, bueno, te paso la A, coma, luego el otro, vean, ya tengo este, N1, coma, aquí está A, coma, luego va el otro, que sería N2, tengo que pasarte otro, ¿no? Aquí, entonces, ahí está B. Como estos no tienen asterisco, no son por referencia, no hay ningún problema. Y luego me dice, necesito otro, ¿sí? Que es el tercero, y que ese sí es por referencia. Entonces aquí va una coma y va el tercero. Aquí es donde ustedes tienen que ver, pues, qué valor van a compartir con res, ¿sí? Entonces yo tengo que decir, a ver, te voy a pasar un valor por referencia, ¿sí? Una variable, un parámetro por referencia, porque quiero que tú lo modifiques y yo quiero ver ese cambio, ¿sí? Que es donde vas a guardar el resultado. Si se dan cuenta, aquí está, ¿sí? N1 menos N2 lo guarda en res, ¿sí? En res por referencia, ¿sí? Tiene el asterisco, vean. Entonces, este nombre lo respetamos tal cual aquí. Entonces lo que hago es, a ver, te voy a mandar ese parámetro por referencia. Yo le tengo que avisar que va por referencia. ¿Y cómo hago eso? Con el ampersand. Y luego el nombre de mi variable. Que aquí, ¿cómo le llamé? Pues a mi variable resultado. Pues así tal cual, resultado. Y que ahorita tiene el valor de 0. Entonces aquí le pongo bueno, resultado, ¿sí? Lo que va a pasar es eso que les mencionaba, ¿no? Entonces, bueno, aquí, luego lo que voy a hacer será lo siguiente, printf, ya después de que la persona o la función restar calculó la resta, ¿sí? Que va a ser todo esto, yo voy a mostrar lo que tengo en mi variable resultado, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué. Entonces aquí pondré resultado resta igual porcentaje f, coma, y lo que quiero mostrar es resultado, ¿sí? Aquí está. Yo no puedo decir que me muestre lo que tiene res. ¿Por qué? Porque res, como está aquí como parámetro, solamente lo usa la función restar, la persona 2. Yo no puedo usar aquí, porque aquí no tengo ningún res. Yo aquí no puedo usar eso de res, ¿sí? Esa variable la tiene la otra persona, porque así le quiso llamar, que sería esta función, ¿sí? Lo mismo, aquí si la persona quiere usar la variable resultado, pues va a marcar error, porque me va a decir la máquina, no tiene esa persona la variable resultado, ¿sí? Esa la tienes tú acá. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, compilar, ejecutar, para ver si en 7 minutos lo explico. Entonces ingreso el 20, le doy enter, ingreso el 4 y le doy enter, y aquí me dice realicé la resta, resultado tal, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Vamos a verlo. Déjenme ver si... ok, ahí se ve. Ahí está. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Pongan atención a la explicación. Se empieza a ejecutar el main siempre, ¿sí? Siempre que un programa se ejecuta, va al main, al coordinador, ¿sí? Entonces, digamos, soy yo, y entonces lo que hago es declarar 3 variables, a, b y resultado, ¿sí? Entonces aquí
voy a poner mis variables. Y esta es mi memoria principal. ¿Sí? Digamos las celdas de memoria, que es donde se guardan los datos, las variables, etcétera. Listo. Entonces, declaro A y B. Entonces, A y B. Y resultado. ¿Sí? Y cada una tiene su referencia en memoria. Eso pues lo hace en automático la máquina. Y sería 0x, vamos a ponerle 1122. Esta será 0x, 1123. Bueno, 1133 vamos a darle mejor. Aquí 1133. Luego aquí 0x 1144. ¿Sí? Y ya, luego lo que hago es poner en resultado el número 0. Entonces voy a donde está la variable resultado y pongo el 0. ¿Sí? Adelante. Profe, Sí. ahí en ese momento las variables A y B no tienen ningún valor. Lo que les había comentado es que el lenguaje C sí les da un valor a las numéricas. Si nosotros no le hemos dado nada, nada más las ponemos así, se supone que les tiene que dar el valor de 0. Ah, ok. Ajá. Ahorita no lo ponemos, pero les da el valor de 0. ¿Sí? Yo les decía que es buena práctica que ustedes les den los valores iniciales, ¿no? Si es que lo van a usar ya así para mostrarlo. Entonces, por eso lo dejo en blanco, ¿no? Pero sí les daría el de 0. Ah, ok. Gracias, Sí, profe. de nada. Entonces, vean, ya tengo el de resultado. Luego pido un valor y vean, guardo el valor en A. ¿Qué valor ingresa el primer número? Le doy 20, le doy Enter, se guarda en A. Entonces voy a la A y le pongo el 20. ¿Sí? Luego pido el segundo valor y pongo el 4 en B. ¿Sí? Entonces voy a B y aquí la máquina lo guarda en la memoria principal en esa variable, en esa referencia a memoria. Listo. Luego, vean, aquí, como yo ya tengo los valores en A y B, se los voy a mandar, ¿sí? En este caso a la persona 2, a mi función restar. Eso es lo que estoy haciendo. Por su nombre, le digo, a ver, me están pidiendo una resta y me pregunta, ok, dame los valores. Y acá los valores son estos, los que yo le estoy mandando. Vean que le mando A, ¿sí? Y la máquina donde lo va a recibir, o la persona 2. Aquí el primero con el primero. Entonces el primero con este primero, que sería A, lo mando y lo recibe aquí, ¿sí? En N1. Por lo tanto aquí se crea N1 y N2, que lo voy a poner acá, N1 y N2. Y acá la referencia de memoria, pues crea una, ¿no? 0x 1155, 0x 1166. ¿Sí? Y entonces la B, que es el segundo parámetro, lo manda y lo recibe al segundo. ¿Cuál es el segundo? Pues N2. Entonces, vean, aquí estos son por valor, porque no tienen asterisco. Eso significa que lo que tenga A le manda una copia. ¿A quién? A N1. ¿Cuánto tiene A? Voy a ver y tiene el 20. Entonces se lo pasa a N1 el 20 y lo pone acá 20. Sí, aquí está. Luego lo mismo, el B, que es el segundo, lo manda y como es por valor, porque no tiene el asterisco, ¿sí? Entonces le pasa una copia de lo que tiene B. ¿Cuánto tiene B? Tiene 4, entonces a N2 le pone aquí el 4. ¿Sí? Ya le pasó las copias, esos son por valor. Luego el tercero, aquí tiene el ampersand, porque le estoy diciendo, este te lo mando por referencia, y entonces tú lo debes recibir por referencia, aquí está ese asterisco. ¿Sí? Entonces este es por referencia. Y vean, aquí es lo que hace la máquina es lo siguiente. Bueno, aquí tengo resultado, ¿sí? Que es la 1144. No voy a poner
poner bien esto porque se ve muy feo. Entonces 0x1144 es la referencia a memoria de la variable resultado, que esa se creó aquí en la línea 13. Cuando yo la mando, como mando el ampersand, pues estoy diciendo que será por referencia, y entonces aquí se crea la variable res. Pero res me dice, a ver, res, aquí te está mandando la referencia. ¿Cuál? La de resultado. ¿Cuál es la referencia de resultado? Aquí está 0x1144. Entonces manda 0x1144 y lo recibe acá. La máquina lo detecta con este asterisco y lo que hace es, a ver, vamos a esa referencia de memoria que te están mandando. ¿Dónde está? La busca, la encuentra aquí y entonces crea la variable res. Y entonces ahí la pone res. ¿Sí? Es la misma casilla, ¿sí?, o celda de memoria que tiene asignada la variable resultado, ¿sí?, porque la estoy mandando por referencia. Sale. Entonces, hasta aquí ya la parte de la memoria está completa. Y entonces lo que hace es lo siguiente. Vean. Se empieza, ya que recibió esto, ejecuta lo que está aquí adentro, ¿no?, de la función, y es n1 menos n2, ¿sí? Voy a ver cuánto tiene n1, aquí lo busco y acá está, 20 menos 4 me da 16, ¿no? Aquí 20 menos 4 me da 16 y lo guarda ¿en dónde? En res, bueno, en asterisco res. La máquina va y busca asterisco res, ¿sí?, y dice, bueno, es esta referencia de memoria, aquí está res, y entonces este 16 lo pone ahí, quita el 0 y le pone el 16. Desde aquí, pues el valor para resultado, que ese es el que yo tengo, el que yo veo, yo no veo res, yo veo resultado, ya cambió, ¿sí? Entonces, bueno, luego lo que sigue, lo siguiente, bueno, asigna el 16 y luego vean lo que hace. A la n1, dale el valor de menos 1, ¿sí? Pero ¿quién es n1? Pues es su parámetro aquí, ¿no? Su variable aquí como parámetro, pero esta no es por referencia, ¿sí? Recuerden que en n1, ¿cuál mandé yo? Desde acá abajo, la a. ¿Y la a qué valor tiene? 20. n1 tiene 20. Cuando se ejecuta esta línea 6 le cambia el valor a n1, entonces va aquí a n1 y le quita el 20 y le pone el menos 1, que eso es lo que estoy diciendo. Vean que el valor de a, que fue el que yo le mandé para copia en n1, pues el valor de a no cambia porque es por valor precisamente. Si fuera por referencia, pues las dos verían el cambio, pero no. Entonces, bueno, aquí ya le quita el 20, ¿sí?, y le pone el menos 1 a n1. ¿Sale? Y luego pone este mensaje, realicé, aquí falta el acento, realicé la resta, aquí está, ¿sí?, termina y regresa donde se quedó. Me dice, ya acabé, nada más. Ok, entonces yo digo, pues sigo ejecutando lo que está aquí abajo. Y lo que muestro, vean, es resultado de la resta. Lo que tiene mi variable, yo muestro mi variable resultado. La máquina va a la variable resultado, que es esta. ¿Y qué valor tiene? 16, que es el que pone aquí. ¿Sí? ¿Quién modificó el valor de resultado? Porque al principio yo tenía el 0. Acá en mi código, vean, aquí, pues lo modificó la persona 2 o mi función. ¿Por qué? Porque lo pasé por referencia, ¿sí? Entonces, esa sería la explicación. Este sería el ejemplo, chicos. No sé si quede alguna duda. Ya son 8:33. Si hay duda, pueden abrir el micro, poner en el chat. Pero adelante, los que tengan duda. Profe, yo tengo una pregunta. Adentro del void o de la función void, ¿puede haber switches? Sí.
que, por ejemplo, que haya en vez de 2, haya como 5 variables Ujú. y que el usuario ingrese la opción de o cuántos números quiere ingresar. Sí, ¿Sí existe eso? sí. Recuerden que aquí dentro de las funciones vamos a usar todas las instrucciones que ya vimos. Crear arreglos, printf, scanf, while, for, do while, switch, if else, todo lo que quieran, todo lo que hemos visto son instrucciones. Todo eso puede ir aquí dentro de la función. Esta es una operación sencilla que yo hice, pero todo lo que habíamos puesto en el main antes, que no teníamos funciones, yo lo puedo poner en otra función. Son instrucciones, entonces sí, efectivamente, vamos a ver que se complica un poquito más la cosa porque no va a ser una operación básica la función, ¿no? A lo mejor va a decir, pues hago el cálculo del promedio de una matriz, todo eso de un arreglo, pido los valores del arreglo, no sé, todo eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, instrucciones significa todo lo que vimos. Puede ser printf, scanf, operadores aritméticos, lógicos, while, for, todo eso. Sí, Profe, sí, adelante. bueno, void significa no devolver valores, ¿no? Así es. Y bueno, es que al momento de estar ejecutando el programa, veo que devuelve valores. No sé, a lo mejor no me he quedado muy bien. No devuelve valores esta función. Lo que hace es que precisamente, como tú no puedes devolver un valor, porque cuando tú devuelves un valor, en la función tienes que poner return. Y aquí nunca está el return. Sí. De hecho, si lo ponemos y compilo me va a dar error, porque va a decir, tú estás diciendo que no devuelves nada porque tienes tu función void y me estás poniendo un return, significa regresa algo. Entonces, no estoy regresando nada. Ese es digamos, el punto del paso de parámetros por referencia. Yo no devuelvo nada. Simplemente comparto una variable, ¿sí? Y esta función no me devuelve nada, no hay ningún return. Pero sí comparto una variable precisamente porque si aquí me dicen, sabes que yo no quiero que devuelvas nada, no quiero que devuelvas el valor de res, pero como yo estoy haciendo la modificación y lo paso por referencia, pues yo puedo acceder a él. Lo que hago es acceder a él por referencia, no lo estoy devolviendo aquí. ¿Sí? Yo puedo tener otra función que sí devuelva valores, que devuelva este res, pero entonces ya no tiene caso que lo pase por referencia. Eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Vale, Sí. gracias. Sí, de nada. Entonces, más dudas, chicos. Dice Carlos, ¿se puede usar una función dentro de otra función? Si te refieres a llamar a una función, por ejemplo, la función restar P2, que tú la llames desde otra función que no sea la main, sí es posible. Tú puedes tener una función que se llame F1 y en F1 tú llamas a restar P2 y en el main tú llamas a F1. Pero sí, esta función puede llamar a otras. Sí, también eso sí es posible.